Las redes sociales están llenas de contenidos hablando sobre narcisismo, a veces con cierto criterio, otras con un criterio dudoso y en muchas ocasiones sin ninguno. El problema es que, como él no tuvo una madre que le dé amor. En este vídeo te voy a explicar qué es el narcisismo, cómo identificar esos perfiles de personalidad y también la forma de lidiar con ellos. Pero lo más importante es que no lo voy a hacer desde el postureo o desde lo que a mí me dé la gana contar, sino resumiendo y analizando este libro, que es de lo más top que hay, sobre narcisismo. Wendy Bihari es la autora del libro que voy a comentar hoy, Cómo desarmar a un narcisista. También es la fundadora y directora clínica del Cognitive Therapy Center de Nueva Jersey y del Schema Therapy Institute de Nueva York. Además, acumula más de 20 años de experiencia trabajando con narcisismo y en terapia de pareja de alto conflicto. Como te decía al comienzo del vídeo, voy a resumir y analizar el libro, pero también compartiré mis opiniones, ya que no estoy de acuerdo al 100% con todo. En la mitología griega, Narciso era un joven extremadamente hermoso, pero tan arrogante que despreciaba a quienes se enamoraban de él. La ninfa Eco lo hizo y fue rechazada. Como castigo, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que Narciso se enamorara de su propio reflejo en un lago. Incapaz de apartarse de su imagen, murió contemplándose. El lugar donde cayó creció una flor que lleva su nombre, el narciso. La moraleja de este mito es que la verdadera belleza surge cuando somos capaces de abandonar el amor propio excesivo y el egocentrismo. Egocentrismo quizás sea el adjetivo que mejor define la estructura de personalidad narcisista. El narcisista transita la vida con un gran foco puesto sobre sí mismo. Se preocupa por transmitir una imagen impoluta y perfecta desatendiendo las necesidades o requerimientos de otras personas. Esta orientación excesiva hacia el yo imposibilita tener relaciones significativas y profundas con otras personas, además de mostrar o sentir empatía por los demás. De hecho, el narcisista tipo es posible que valore los vínculos emocionales íntimos como una pérdida de tiempo o un signo de debilidad, aunque no lo reconozca en voz alta, claro. Según la autora, existen tres orígenes del narcisismo. El niño mimado. Esta hipótesis sugiere que los adultos narcisistas se han criado en ambientes donde se les ha tratado como seres especiales, mejores que el resto y con derechos especiales. Seguramente se establecían pocos límites o no había consecuencias significativas cuando los rebasaban. Pensando en esto me viene a la mente los casos de futbolistas prodigios que militan desde pequeños en importantes equipos de fútbol. No estoy diciendo con esto ni mucho menos que todos los futbolistas sean narcisistas. Lo que digo es que a menudo se da esa condición de haber recibido un trato especial y privilegiado donde puedes llegar a sentir que estás por encima del resto del mundo. Después tenemos a los niños dependientes. Aquí solemos encontrar vínculos sobreprotectores donde los padres han intentado a toda costa evitar el sufrimiento y la cruda realidad a sus hijos. También el rechazo o la propia imperfección. De nuevo, pueden ser chavales que han crecido criándose con un sentimiento de derecho aumentado y un estilo de evitación mental donde cualquier información que contradiga lo perfecto que se es, se intente negar o suprimir directamente. Personalmente me ha sorprendido mucho estas dos tipologías porque, a mi modo de entender, son la base del narcisismo puro. Sin embargo, si vas a las redes verás que la mayoría de los que hablan sobre narcisismo dicen que son personas profundamente atormentadas y traumatizadas. En estos casos que describe la autora, el trauma, por llamarlo de alguna manera, es la idealización del yo y la negligencia, ya que no les habrían enseñado a responsabilizarse de las cosas, a hacer autocrítica, a encajar la derrota y adaptarse al entorno. De hecho, piensa en esto, ¿quiénes son por naturaleza las personas más egocéntricas? Los niños. Los niños son caprichosos, impulsivos y autorreferenciales. Es un narcisismo normal y evolutivo, ya que madurar implica ser capaces de evolucionar y desarrollar la habilidad de distribuir la atención entre lo que yo siento y lo que pasa en el mundo o le pasa a los demás. El tercer tipo descrito por la autora es el niño solitario y necesitado. Aquí explica que suelen ser chavales a los que se ha querido y valorado de manera condicional. Por ejemplo, si sacaban buenas notas. El mérito y la consecución de logros son la puerta para recibir afecto y valoración de los demás. Yo aquí también metería los casos de personas que han sido expuestas desde pequeñas a una gran crítica o experiencias de humillación. El narcisismo en estos casos se convierte en un mecanismo de defensa, es decir, en una forma de afrontamiento, una estrategia de afrontamiento. La persona aprende a competir, a lucirse, a intentar ser el mejor todo el rato, y el perfeccionismo tiene mucho que ver con esto. Por lo general serán personas adultas muy desconfiadas, que tienden a estar a la defensiva y buscan destacar, aunque no tienen por qué relacionarse de manera abusiva. La emoción nuclear de estas personas es la vergüenza y el rechazo a la vulnerabilidad. No obstante, es importante entender que la conformación de la personalidad se entiende desde un marco biopsicosocial. Es decir, que por ejemplo una persona con otro temperamento y otra biología, ante las mismas experiencias vitales podría desarrollarse de una manera sumisa, por ejemplo. Algo que también menciona la autora y me ha gustado mucho es que, aunque ya describe estas tres tipologías, al final en la vida real puede haber un poco de todo y encontrarse entremezclado.
El narcisista, a la hora de vincularse, propondría un escenario confuso. Por un lado, puede mostrarse desapegado, ya que una de sus máximas es "no voy a necesitar a nadie", a la vez que es hiperexigente con los demás. Como decía antes, tiene un alto sentimiento de derecho acerca de lo que los demás deben darle. Aquí es donde está la parte del abuso. No pide ni solicita, castiga. Puede hacerlo de una manera más pasivo-agresiva o simplemente agresiva. Según la doctora Marion Solomon, autora del libro Narcisismo e Intimidad, el narcisista teme la pérdida del sentido de sí mismo cuando entra en una unión emocional. Hay un término que había escuchado muchas veces y me generaba cierto rechazo, simplemente por la cantidad de veces que veo a gente hablando sobre ello en redes sociales, que es el de narcisista encubierto. Wendy hace referencia a esta etiqueta para designar a los perfiles narcisistas que intentan proyectar una imagen contraria al propio narcisismo, como un rango moral muy elevado y unos valores férreos, pero con los mismos estallidos de rabia y dominancia que tiene el narcisista al uso cuando no se le conceden los galones. Si quieres ver algún ejemplo de esto, solo tienes que buscarte algún mitin político. La autora también habla del narcisismo sano. Explica que el narcisismo se propaga a lo largo de un continuo, donde en ciertas cotas puede ser adaptativo e incluso un valor. Yo estoy de acuerdo, ya que el narcisismo también se asocia a la defensa del propio yo, el liderazgo, la autodeterminación, la ambición. El problema con todo esto es que está lleno de una gran subjetividad, porque ¿quién determina el punto en el que algo es sano o deja de serlo? Y esta pregunta me sirve para empalmar con el siguiente tema. ¿Todos los narcisistas son malos? ¿Cuándo podemos quererlos o cuándo simplemente debemos alejarnos de ellos? Antes de responder a esta pregunta tenemos que entender otro fenómeno que también se comenta mucho en redes, la manipulación narcisista. Al perfil narcisista se le atribuyen ciertos atributos como la seducción. Yo creo que a veces existe una confusión terminológica o una frontera poco clara entre el perfil histriónico y el narcisista. A mi entender, el narcisista puro no seduce, porque esto sería mostrar debilidad. Si lo hace, va a ser sin cantearse demasiado. El narcisista da por hecho que los demás son quienes se tienen que acercar o aproximar a él. Lo que sucede es que quizás esta imagen imperturbable de alguien que nunca expresa necesidad, para algunas personas puede resultar atractiva. De hecho, la masculinidad erótica, representada históricamente en películas, series y libros, tiene mucho que ver con esto. El narcisista más histriónico sí suele ser más seductor. El ejemplo por excelencia sería el Don Juan Tenorio. En cualquier caso, la manipulación es uno de los grandes problemas de relacionarse con personas centradas en el yo y que no proponen vínculos sanos de respeto y empatía. Las estrategias de manipulación se fundamentan en principios bastante básicos. Por ejemplo, desaparecer sin previo aviso, castigar mediante la ausencia o utilizar esto como una forma de refuerzo intermitente. Otro tipo de manipulación muy chunga tiene que ver con las trampas emocionales. Esto es, hacerte sentir importante, como que tu opinión o criterio importa, y una vez que se construye una relación de confianza y te has relajado, ir mermando tu seguridad y autoestima, mediante los cuestionamientos, la invalidación, infravaloración. Una persona debilitada emocionalmente es alguien mucho más influenciable y manejable. Y luego tenemos las técnicas tipo Jekyll y Mr. Hyde. Aquí tampoco te descubro nada, consiste en ser maravilloso a ratos y tremendamente crueles o malos en otros. Para esta parte del vídeo le he pedido a una compañera que es especialista en técnicas de manipulación emocional que nos cuente alguna de ellas para aprender a identificarlas. Está como la manipulación más abierta, que es cuando la persona, yo qué sé, te grita, te amenaza, eso, o sea, se ve venir, eso es manipulación así al abierto. Hay técnicas de manipulación que son más sutiles, que se hacen de manera progresiva. Entonces aquí tenemos que hablar del bombardeo de amor. Es una técnica en la que de primeras la persona que te quiere manipular, enganchar, maltratar, lo que sea, te lo da todo, te hace sentir la persona más especial del mundo, te hace sentir, yo qué sé, única, poderosa, súper querida o querido. De primeras te dan algo bueno, algo positivo, te dan placer o X, y tú ya te enganchas en ese vínculo. Y luego viene el palico. Ley de hielo o silencio castigador, ¿vale? Silencio castigador es cuando te retiran la palabra para castigarte. La ley de hielo va mucho más allá. Va a te retiro el afecto, ya no te quiero con condiciones. Esta parte del vídeo creo que es la que más me va a costar explicar y quizás la que más disiento del libro. Bueno, no es que disienta exactamente, es que no lo veo tan claro. En la última parte del libro, Wendy hace una distinción entre el narcisista peligroso y el narcisista moderado. Unos minutos atrás te hablaba de lo difuso que me parece en muchos casos la frontera entre lo uno y lo otro. En el libro el autor ofrece algunos tips o señales que sirven para identificar cuando estás manteniendo un vínculo con un narcisista que es peligroso. Por ejemplo, si te menosprecia, lleva a cabo conductas de riesgo, te engaña con otras personas
hijos o incluso si es agresivo y violento. Aquí la consigna es clara: vete, huye, corre lo más lejos que puedas. ¿Por qué hace esto? Tenía ganas de correr. Estos perfiles suelen tener una correlación muy elevada con el trastorno antisocial de la personalidad. Quizás te suene más si te hablo de los famosos psicópatas. Por contra, la autora defiende la idea de que si esa persona que quieres es un narcisista moderado, pues quizás se le pueda reformar. De hecho, no pienso que todos los narcisistas sean desalmados, carezcan de autocrítica o empatía. He conocido muchos casos de personas que de verdad tenían la intención de ser más conscientes de las cosas que les pasaban y mejorar. En lo que no acabo de estar de acuerdo del todo es en la propuesta de la autora, ya que parece que la viabilidad de una relación pasa porque la pareja del narcisista le reeduque. Al menos eso es lo que yo he sentido al leerlo. Es cierto que Wendy no dice directamente esto, más bien lo que se lee un poco entre líneas es: si le quieres y piensas que es una persona que merece la pena conservar, tienes que aprender a domarle y sobre todo ponerle en su sitio. Insisto, esto es extremadamente complicado decir cuando a una persona se le debe cerrar el grifo y cuándo darle una oportunidad, porque además creo que también habría que tener en cuenta el perfil de personalidad de la otra parte. Seguramente no sea lo mismo para alguien con rasgos codependientes que otra persona que, por ejemplo, sabe establecer bien límites y no se vuelca sobre la otra persona. En el manual se habla de la confrontación empática como forma de relacionarse con los perfiles narcisistas moderados. Esto de empático puede sonar un poco raro, en plan, o sea, encima tengo que ser yo empático con él o con ella. Wendy explica que la empatía no es lo mismo que la compasión. La compasión sería sentir lo que siente el otro y actuar para calmarle o hacer sentir bien. La empatía es la capacidad de comprender lo que le pasa al otro. Así que básicamente se trata de comprender, porque la información es poder y desde ahí nos podemos recolocar con este tipo de personas. Pero cuidado, porque comprender también nos puede servir para justificar. La confrontación empática se nutre de 5 puntos. La primera es la responsabilidad frente a la culpa. La idea aquí es clara. Los perfiles narcisistas suelen entender la vida en términos de culpables. Ser capaces de reconocer todas nuestras cosas feas y asumir que somos culpables es una carga bastante dura, ya seas narcisista o no. Lo que hay que hacer es incorporar el sentimiento de responsabilidad. Ser responsables no es más que hacernos cargo de las cosas que son, valga la redundancia, nuestra responsabilidad. El segundo punto es poner límites. Esto está claro. Hay puntos que no se pueden sobrepasar y es importante que sean claros. El tercer punto es establecer reglas de reciprocidad. Ninguna relación es completamente simétrica. Eso es así, y quien fantasee con esa idea, mejor que se baje del burro. Siempre hay alguien que da o tira más dentro de la relación, al menos en algunos aspectos de la misma. Pero la idea es hacer entender al perfil narcisista que la relación no va solo sobre él, sino que hay dos personas en juego. El cuarto punto me ha hecho un poco de gracia porque la autora lo ha llamado promover una conciencia óptima con comentarios positivos. Esto es básicamente hacer refuerzo positivo. Reconocerle al narcisista las cosas que hace bien. A ver, tiene sentido. Si hablamos de personas que necesitan reconocimiento y aprobación, pues qué mejor que darles una chuche. Y por último, integrar la compasión y la cruda realidad. Esto para mí es fundamental. Ser capaces de sentir compasión genuina por las personas con rasgos narcisistas, porque a fin de cuentas son personas y, como he dicho antes, muchas de verdad no quieren hacer daño o ser desconsiderados. Incluso no son plenamente conscientes de que manipulan porque lo llevan haciendo toda la vida. Pero a la vez que hacemos esto, ponerles de cara la cruda realidad. La confrontación empática es el vehículo en el que nos debemos montar los terapeutas en consulta con pacientes narcisistas. Básicamente consiste en vincular de manera real y sincera con el paciente, pero sabiendo también que tenemos que ponerles esa cruda realidad delante cuando sea necesaria. No se trata de competir ni de ser deliberadamente agresivos con ellos, al revés, se trata de ayudarles a integrarse en la sociedad y construir vínculos sanos. Muchas veces ante una persona narcisista y que hace cosas feas, nos podemos sentir legitimados para ser crueles y contraatacar, sobre todo si nosotros ocupamos un rol de poder y liderazgo como ocurre en la psicoterapia. Es un tema complicado, desde luego. Si ya es difícil a veces manejar todo esto en terapia, imagina dentro de una relación. Espero que este vídeo te haya servido para entender un poquito mejor qué es el narcisismo y cómo nos podemos defender de él. Por aquí arriba te dejo otro vídeo donde hablo de los 3 principales tipos de narcisismo que existen según la ciencia. Y nada más, si te ha molado este vídeo, dame un like, suscríbete y dime sobre qué otros temas te gustaría que hablase en futuros vídeos. Nos vemos, adiós.